12 minutos. Doctor. Señorita. Claro, es que yo creo que faltan algunos compañeros por lo que se están desplazando del parcial, pero No, sí no podríamos faltan algunos, empezar falta la mientras van mitad. llegando los demás. No faltan algunos, falta la mitad. Falta la mitad de la gente para entrar a la... No, yo no tengo problema en esperar, pues si quieren esperamos a que llegue más gente. Doctor. Señorita. Doctor, lo que pasa es que hay unos compañeros que pues están conectados pues desde aquí mismo, desde este computador, ¿sí? Entonces, también quería decirle otra cosita, y es que ya inició un curso intersemestral de epidemiología específica, y es a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces, pues como las clases generalmente están programadas de 4 a 6 de la tarde, entonces... Sí, pero a las 5:30 acabamos. Si empezamos ya, acabamos a las 5:30. Hola, Sarita. Entonces, de pronto sí podríamos iniciar, porque igual hay unos compañeros que están conectados desde el mismo usuario, pues Lo que que otros, entonces de pronto por lo eso que no sé. ustedes digan, eso pues sí, a mí, si quieren que empecemos ya, empezamos ya. Doctor, yo también pienso que podríamos iniciar. Aunque Mariana no hace sino hacer caras, pero bueno, empezar cuando quieran. Señor. Dímelo todo.
Chicos, entonces, cuando ustedes digan, muy bien, vamos a iniciar, chicos, el tema del día de hoy, que es la calificación de enfermedad laboral. Hemos transcurrido por muchos de los momentos que un trabajador puede tener a lo largo de su vida laboral, en donde por las condiciones de trabajo a las que se ve enfrentado, puede tener uno de dos situaciones, que son o el accidente de trabajo o la enfermedad laboral. Cuando hay un accidente de trabajo, recuerden la norma, el diagnóstico no es muy complicado mientras cumpla los criterios de la definición legal. Pero la enfermedad laboral es otro asunto, porque la enfermedad laboral, a diferencia del accidente de trabajo, no es un evento agudo. La enfermedad laboral es un evento crónico en donde la mayoría de las veces los trabajadores han estado en varias empresas, en donde la intensidad de la exposición a los factores de riesgo no ha sido la misma y entonces no es tan fácil. Por eso hoy vamos a revisar cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad laboral y les voy a mostrar varios modelos que hay para realizar dicho diagnóstico. Muy bien. Ustedes me certifican que en la pantalla esté la presentación que dice calificación de origen de la presunta enfermedad laboral. ¿Listo? Certifíquenlo para que empecemos. Sí, doctor. Listo, entonces vamos a iniciar. Listo, chicos, buenas tardes. Entonces hoy vamos a realizar otra sesión de nuestra actividad académica en seguridad y salud en el trabajo, y nuestro tema que nos convoca en el día de hoy es cómo se hace para establecer que una enfermedad tiene un origen laboral. Recuerden que se pueden presentar eventos, accidente o enfermedad de origen común y accidente de enfermedad de origen laboral, y un par de variantes que ya vamos a ver, pero fundamentalmente tenemos esas dos circunstancias. Recuerden pues que la vida del trabajador genera muchos momentos en donde él está expuesto a factores de riesgo presentes en la actividad laboral que desarrolla, y esto lo puede llevar a que se generen accidentes de trabajo y se presenten enfermedades laborales. El trabajo presenta los factores de riesgo a los cuales el trabajador debe exponerse, y por supuesto el trabajador tiene unas condiciones psicofísicas que va a exponer a esos factores de riesgo, y en muchos casos la balanza se desequilibra y trae como consecuencia la presentación de, de una enfermedad laboral. Es una obligación del empleador, ahí está la norma de ley, es una obligación del empleador establecer pues cuáles son las condiciones de trabajo en donde su empleado debe realizar la actividad laboral, y eso es lo que se denomina un análisis de puesto de trabajo, un APT. Y como veremos en el transcurso de la charla de hoy, es un elemento muy importante para poder hacer el diagnóstico. Recordarán ustedes que el artículo cuarto de la ley 1562 es la que nos dice qué es una enfermedad laboral.
Una enfermedad laboral, por supuesto, que es un evento que cumple con dos requisitos. El primero es que es una situación de salud que ha sido diagnosticada médicamente, en donde se ha tenido en cuenta la exposición a un factor de riesgo en primer lugar, y en segundo lugar está incluida dentro de la norma que regula la enfermedad laboral, como se recordará el decreto 1477 de 2014. El transcurrir de la evolución del concepto de enfermedad laboral en Colombia parte del año 50, recuerden, Código Sustantivo del Trabajo, en donde el artículo 200 establecía que era una enfermedad laboral y tenía la tabla de las enfermedades laborales. Luego, para el año 87, se da el decreto 778. En el año 50 teníamos 18 enfermedades que la ley establecía como enfermedades laborales. En el año 87 ya el número de enfermedades laborales subió a 40. En el año 94, con el decreto 1295 del 94, se cambia la normatividad en cuanto a salud ocupacional y el decreto 1832 es el que se denomina la tabla de enfermedades laborales y ya habían 42 enfermedades laborales. Luego, recuerden que en el año 2002, la sentencia C452 declara inexequible algunos de los contenidos del decreto 1295 del 94, los genera inexequibles y entonces pues vamos a tener una gran dificultad para el diagnóstico de la enfermedad laboral. Y nos tenemos que regresar a la normatividad que teníamos en el año 50 con el Código Sustantivo del Trabajo. Para el año 2009 aparece el decreto 2566, que pues también recogía lo del año 94, es decir, una tabla con 42 enfermedades laborales. Para el año 2012 tenemos la ley 1562, que es la que enmarca ahora todas las situaciones de la seguridad y la salud en el trabajo. Y para el año 2014 aparece el decreto 1477, en donde hace referencia a 425 enfermedades que pueden ser consideradas laborales. Entonces miren cómo a través de la historia, después de 1950, donde solo teníamos 18 enfermedades laborales, ahora, a partir del decreto 1477 o tabla de enfermedades laborales, pues ya tenemos 425 de estos eventos. No olviden, por favor, el artículo 12 del decreto 1295 del 94, que nos sirve muchísimo. Por ejemplo, ayer tuve una reclamación en mi consulta porque un paciente no se sintió a gusto porque me dijo, yo tengo esta enfermedad adquirida en el trabajo y por lo tanto esto es una enfermedad laboral. Y en el certificado laboral que yo emito digo, debe ir a control por una enfermedad de origen común. El trabajador se molestó muchísimo hasta que le envié esta nota de explicación con respecto al contenido del artículo 12 del decreto ley 1295 del 94, en donde le dije, mire, para que su enfermedad sea considerada como de origen laboral, debe en ella surtirse el proceso de calificación, porque mientras tanto, toda enfermedad que no haya sido calificada se considera como enfermedad común. Eso significa que la sola percepción que tenga el trabajador de su evento de salud no hace diagnóstico de enfermedad laboral. El Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, en su artículo 2251.27, establece que las instituciones prestadoras de servicios y las EPS deberán tener un grupo técnico que adelante el proceso de calificación de origen. Y los artículos siguientes dicen que ese equipo debe estar conformado, como ustedes lo observan ahí en negrilla, por un médico, por un especialista en medicina física y rehabilitación y por un profesional de cualquier otra área. Usualmente ponen un psicólogo o un abogado y este grupo interdisciplinario es el encargado de realizar las calificaciones de
origen en este caso. Quiero recordarles también el contenido del artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, que establece quiénes de los actores que intervienen pueden generar calificación de origen. Entonces, esta norma es muy clara y establece que el Seguro Social, Colpensiones, la ARL, las compañías de seguros, las EPS, pueden determinar en primera oportunidad el origen de los eventos de salud. Y la persona pues tiene todo su derecho a impugnar si no sale acorde a sus expectativas. Como esta norma, el decreto 1477-2014 es llamado la tabla de enfermedad laboral, vamos a hacer un comentario extenso a ese respecto porque esta es la norma más importante, que es la que nos dice cuáles son las enfermedades, cómo se clasifican, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que vamos a hacer un recuento a profundidad del decreto 1477-2014. Este es el esquema general de la norma. El esquema general de la norma dice que tenemos dos apartados grandes. El apartado 1, que es el que nos habla de los agentes de riesgo. Y entonces el apartado 1 es el que clasifica los riesgos en físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, y es el que facilita las acciones de intervención porque establece cuál es el riesgo y cuáles son las posibles consecuencias que se derivan de la exposición a ese riesgo. Y el otro apartado importante es el de grupo de enfermedades, que tiene una parte A y una parte B. La parte A de ese segundo grupo las clasifican enfermedades laborales directas y el grupo de patología. En estas enfermedades laborales directas, ya miraremos, son aquellas que hay presunción de que se trate de una enfermedad laboral y no requieren, pues, que se haga la calificación de origen. Con la simple exposición al factor de riesgo y el diagnóstico del evento de salud, pues vamos a tener la conformación de una enfermedad laboral. En el primer apartado del 1477-2014 habla de los factores de riesgo, que como ustedes observan aquí son exactamente los mismos factores de riesgo que nosotros estamos analizando desde que empezó el semestre, que son los factores. Recuerden que la clasificación de los factores de riesgo tiene en cuenta primero los que llevan a la persona a la posibilidad de un accidente de trabajo, que son los factores de seguridad. Luego vienen aquellos que están relacionados con la enfermedad laboral, que son los higiénicos, los psicosociales y los ergonómicos. Y recuerden que los factores higiénicos se clasifican en físicos, químicos y biológicos. Los físicos, ruido, presión, temperatura, vibración, radiación. Los químicos, todas las sustancias, y los biológicos, pues tenemos los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, etc. Los agentes psicosociales, pues tienen que ver con la carga mental de trabajo, y los agentes ergonómicos tienen que ver con el movimiento, la carga y la postura. Entonces les voy a ejemplificar cómo es que se puede utilizar esta primera parte para hacer prevención, pues porque él tiene la clasificación de los factores de riesgo. Entonces se hace una presunción en donde se indica cuál es el factor de riesgo al que está expuesto el trabajador en determinada, o sea, dice cuál factor de riesgo. Por ejemplo, aquí la exposición a un riesgo químico. Luego dice cuáles son las industrias en donde se encuentra esa exposición y luego se asocia a un evento de salud que puede estar relacionado con la exposición a factor de riesgo. Así se interpreta esta parte. Entonces tenemos un factor de riesgo, tenemos unos sectores económicos y tenemos unos eventos de salud. Así entonces podemos hacer la intervención sabiendo cuál va a ser la exposición que tenga la persona a ese factor de riesgo. Entonces aquí hay una presunción
que luego de la exposición se puede dar un evento de salud determinado. Entonces, esto nos sirve para hacer prevención. Aquí tenemos otro ejemplo, y es un agente de riesgo físico, que es el ruido. Aquí tenemos un agente biológico que también ustedes observan de izquierda a derecha. El agente, en medio tenemos las ocupaciones donde se presume exposición a los agentes, en este caso el biológico, y en el lado derecho tenemos los eventos de salud que pueden encontrarse allí. Aquí tenemos los de riesgo psicosocial con la misma distribución, y luego tenemos los factores ergonómicos, carga, movimiento y postura, que suelen dar con fenómenos crónicos de tipo osteomuscular. El decreto 1477 entonces nos agrupa esos factores de riesgo. Observen que los tres primeros son los que corresponden a la higiene, luego viene el psicosocial y el ergonómico, y tienen unos eventos de salud que pueden estar relacionados con la exposición a ese factor de riesgo, para un total, como ustedes observan ahí, de 425 enfermedades. Luego, en el segundo grupo, tiene una parte A y una parte B. Una parte A y una parte B. La parte A son las enfermedades laborales directas. Las enfermedades laborales directas hasta hace muy poco, o sea, hasta el año pasado no eran sino 4: la asbestosis, la silicosis, la neumoconiosis del minero del carbón y el mesotelioma maligno por exposición a las fibras de asbesto que vienen en las tejas, en los tubos para las aguas residuales, etc. Y hasta antes de pandemia, estos eventos se suponían laborales, pero había que hacerles calificación de origen. Vamos a establecer cuál es la norma que ha cambiado esto. Y ahora en pandemia, pues entonces se ha modificado esta tabla de enfermedades laborales, incluyendo el COVID. Entonces, ¿qué sucede? Que el decreto 538 del año pasado establece que cuando tenemos un evento de salud denominado COVID, más adelante explica en qué profesiones, no requerirá la determinación de origen, sino que se asumirán. Entonces, aquí esta tabla no es exclusiva para el COVID, sino que en ella ingresan todos los eventos de salud que están allá. Y el decreto 676 es el que incorpora el COVID a esta lista. Entonces, el primer decreto del 538 es el que dice que si una enfermedad de parte segunda del 1477, que tiene dos partes, la parte A y la parte B, que si en la parte A, que son las enfermedades laborales directas, esas enfermedades no requieren de determinación de origen. Y el decreto 676 es el que dice que la quinta enfermedad laboral directa es el COVID. Esta norma, el decreto 676, que es el que ingresa el COVID, también establece la modificación del artículo 4 del decreto 1477, en donde ya queda así: se le reconocerá las prestaciones asistenciales económicas de origen laboral desde el momento de su diagnóstico. Antes había que hacer calificación de origen, ahora desde el momento de su diagnóstico. Esa es la parte A del segundo grupo en el 1477. Luego viene la parte B. Esa parte B es la que me clasifica los eventos de salud y me los agrupa. Entonces vamos a ver esa agrupación. Entonces tenemos muchos grupos. El primero son las enfermedades infecciosas y parasitarias. Pues aquí es muy importante para los trabajadores sanitarios, porque aquí hay una serie de eventos de salud en donde un trabajador puede estar expuesto a la gente que lo produce y generar en él un evento de origen ocupacional en razón a la actividad laboral que él desarrolla. Grupo 1, enfermedades infecciosas y parasitarias. Por favor, denle una miradita
a esa lista incompleta, solo a manera de ejemplo, denle una mirada. Y por supuesto ahora la enfermedad que más estamos hablando en los grupos de trabajadores sanitarios es el COVID. Luego tenemos el grupo 2, que es el cáncer de origen laboral. Recuerden ustedes que ya salió desde el año pasado salió la norma, pero entró en vigencia este año con respecto a la prohibición de utilizar asbesto. Prohibición de utilizar asbesto en la actividad laboral en razón a que ya está reconocido que la exposición a las fibras de asbesto puede llevar a generar un cáncer ocupacional que se llama el mesotelioma. Por favor, indagan cuál es la norma que prohíbe la utilización de asbesto. Muy bien. Dentro del cáncer ocupacional, pues miren, ahí hay varios ejemplos. Por exposición a muchos factores de riesgo. Estoy en clase, cuando termine te vuelvo a llamar. Muy bien. Segundo grupo, cáncer de origen laboral. Grupo 3, enfermedades del sistema hematopoyético que no sean cáncer. Entonces, algunos ejemplos de esos eventos de salud que son del sistema hematopoyético, pero que no son cáncer. Entonces tenemos las anemias hemolíticas, las sideroblásticas, la púrpura, las agranulocitosis, las metahemoglobinemias. Grupo 4, los trastornos mentales y del comportamiento. Aquí estamos hablando de el factor de riesgo, carga mental de trabajo. Y algunos ejemplos de eventos de salud que son reconocidos como enfermedad laboral por exposición por exposición en el ambiente laboral, pues tenemos algunos ejemplos, los que ustedes ven en pantalla. Lo que más ve uno es trastornos de ansiedad, trastornos afectivos y depresivos, los trastornos del sueño, los trastornos de adaptación. Eso es lo que más ve uno en la consulta. Los trastornos de ansiedad y depresión y los trastornos de adaptación. Otro que se ve mucho es el síndrome de estrés postraumático, sobre todo en las personas que yo lo he visto por ejemplo, en docentes que han estado laborando en zonas de una condición de orden público delicada y que tienen algún suceso inesperado, causa en ellos un tal impacto que terminan con un síndrome de estrés postraumático y eso hace que los tengan que reubicar en otra ciudad, etc. De tal forma que los trastornos mentales pueden ser muchos, pero lo que más ve uno aquí son trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, trastornos de adaptación y estrés postraumático. Por lo menos en mi consulta, eso es lo que más se ve. Luego tenemos las enfermedades del sistema nervioso. Aquí hay muchas por exposición a muchos eventos, por ejemplo, los metales pesados, por exposición al mercurio, al plomo. Hay muchos trastornos del sistema nervioso que se dan como consecuencia de la exposición a factores de riesgo desencadenantes en el ambiente laboral. Y ahí tienen algunos ejemplos de una lista, por supuesto, incompleta. Trastornos del sistema nervioso. Número 6, enfermedades del ojo y del aparato visual. Aquí tenemos muchas. La queratitis, la conjuntivitis, la catarata, se dan mucho por exposición a radiación no ionizante. El glaucoma es frecuente en las personas que trabajan en donde, por ejemplo, hacen vidrio, donde manipulan metales al rojo para poderlos moldear.
y entonces ahí tenemos cataratas, retinitis, queratitis, conjuntivitis. El grupo 7, enfermedades del oído y problemas en la fonación. Entonces tenemos otitis, perforaciones de la membrana timpánica de diferentes órganos, pérdida de la audición. Aquí hemos visto la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido. Luego el grupo 8 tenemos la enfermedad cardio cerebrovascular y muchos ejemplos de. Pero recuerden, no. Vamos a ver en un momento cuáles son las condiciones que se requieren para que estas deban ser o puedan ser reconocidas como una enfermedad de origen laboral. Luego tenemos el grupo 9, enfermedades del sistema respiratorio. Aquí sí que tenemos muchas. Lo que más se ve es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma. En otros ambientes, en otras áreas geográficas, lo que más se ve son las neumoconiosis. Dependiendo entonces la exposición que se tenga, pues es el evento de salud al que se va a estar expuesto. Más enfermedades del grupo B, o sea, de la lista de enfermedades, de los grupos de enfermedades que vamos en el 9, que afectan el sistema respiratorio. Luego tenemos el grupo 10 de esta clasificación, que son las enfermedades del sistema digestivo, incluyendo el hígado. Aquí, por exposición a factores de riesgo, tenemos la gastritis, la hipertensión portal, las enfermedades hepáticas. Luego tenemos en el grupo 11 las enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo. Aquí tenemos importantemente las dermatitis. Recuerden que las dermatitis tienen la clasificación que son irritativas y por reacción alérgica. Y entonces aquí hay una gran cantidad de, sobre todo, sustancias químicas presentes en los ambientes laborales que pueden desencadenar la presencia de dermatitis. El grupo 12 son las enfermedades del sistema musculoesquelético, que aquí sí tenemos muchas cosas, muchas. Aquí tenemos el síndrome del túnel del carpo, la tenosidioides de Kervain, tendremos el codo de tenista, tenemos el síndrome del manguito rotador, tenemos los trastornos de la columna, tenemos las alteraciones de cadera, de rodilla, muchos. Luego tenemos el grupo 13, que son las enfermedades del sistema geniturinario. Luego tenemos el grupo 14 de intoxicaciones. Y aquí, pues, obvio, dependiendo del químico al que la persona está expuesta, pues vamos a tener la intoxicación y la repercusión sobre diferentes sistemas orgánicos. Y finalmente el grupo 15, que es el sistema endocrino, los eventos de salud, enfermedades laborales que se pueden dar por exposición. Y entonces, pues aquí tenemos fundamentalmente las enfermedades tiroideas. Entonces, esos son los grupos, mírenlos aquí. Este es un resumen de los 15 grupos de las enfermedades clasificadas en la parte D de este título 2 del 1477, porque recuerden que estamos en la primera clasifica los factores de riesgo y sirve para hacer la prevención, y en la segunda parte tiene la A y la B, en donde en la parte A son las enfermedades laborales directas y en la parte B son los grupos de enfermedades, y hemos revisado algunos ejemplos de las 15 grupos que conforman esta parte B. La pregunta de si una enfermedad no está dentro de este listado, ¿no es ocupacional? Respuesta, falso. Si una enfermedad no está dentro de este listado, sí puede ser ocupacional, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la relación de causalidad. Los requisitos de la relación de causalidad primero están definidos en el artículo 2, pero están determinados en el artículo 3. Y hay dos condiciones
que son importantes para establecer la causalidad. La primera es la presencia de un factor de riesgo en el sitio de trabajo y se viene a determinar acorde pues a las pesquisas que se hacen, la presencia, la intensidad del factor de riesgo en el ambiente de trabajo. Y segundo, la presencia de una enfermedad que haya sido diagnosticada y que esté evidentemente relacionada con la presencia y exposición a ese factor de riesgo por parte del trabajador. Si cumple esos requisitos, entonces pues se genera un proceso a través del cual se puede llegar a la determinación de que se trata efectivamente de una enfermedad. Lo importante después de pandemia es que el artículo 4 del 1477 establece que el reconocimiento de las prestaciones se hará desde el momento del diagnóstico. ¿Qué modificación tenemos aquí? Pues aquí tenemos una modificación muy importante y es que el original decía se le reconocerán las prestaciones asistenciales como de origen laboral desde el momento del diagnóstico y hasta tanto no se establezca lo contrario en la calificación de primera oportunidad o el dictamen de la Junta. Es decir, independientemente de que se fueran a calificar, de que se pagara, había que calificar. Pero resulta que el decreto 676 de pandemia modifica ese artículo cuarto y queda de la siguiente manera. Se le reconocerán las prestaciones asistenciales económicas como de origen laboral desde el momento de su diagnóstico. Ojo, aquí está el cambio, sin que se requiera la determinación de origen. ¿Cómo era el original? Que se pagaba como si fuera de origen laboral hasta que se hiciera la calificación de origen. Pero aquí recuerden que ya existe una norma previa al 676 que determina que estas enfermedades de esta parte A de la sección 2, porque recuerda que el decreto 1477 tiene dos secciones, la sección primera, que es la que habla de los factores de riesgo, y la sección 2, que tiene dos partes, la A y la B. La A es la que habla de las enfermedades laborales directas y la B de la sección 2 es la que habla de los grupos de enfermedades. Los que están en la parte A ya no necesitan calificación de origen y las prestaciones se pagarán desde el momento que se hace el diagnóstico. Esa es la gran diferencia de las enfermedades laborales directas, que son la parte A de la sección segunda del 1477. Y aquí en este 676 entonces nos dicen, listo, vamos a ingresar el COVID-19 como una enfermedad laboral en la parte A de la sección segunda del 1477. Ahora bien, ¿qué nos deja claro? Que el 1477 tiene dos secciones. La sección 1 de los factores de riesgo y la sección 2 que nos habla en la parte A de las enfermedades laborales directas y en la parte B de las enfermedades. Este tercer párrafo del artículo de la modificación que hace el decreto 676 a el artículo 4 del 1477 nos dice que los eventos de salud de la parte B de la sección 2, es decir, la lista de las enfermedades, a esa sí hay que hacerle calificación de origen. Y la calificación de origen es lo que estamos analizando. Cuando a una persona se le califica y no está de acuerdo, puede presentar controversias. Ustedes ya saben que luego de que se realiza la calificación, entonces, si la persona no está de acuerdo, puede hacer una impugnación y dependiendo de quién lo haya calificado, entonces eso se va para la Junta Regional y si tampoco sigue de acuerdo, se puede ir hasta la Junta Nacional. Y recuerden que también
existe la instancia de la justicia ordinaria para dirimir estas situaciones. ¿Por qué debemos entonces, chicos, calificar en origen? Calificar en origen es muy importante por muchas cosas. Ya vimos el 1477, ahora vamos a ver por qué vamos a calificar en origen. Primero, vamos a calificar en origen, pues porque eso nos sirve como un elemento importante en la prevención, en tanto que cuando se ha diagnosticado una enfermedad como de origen laboral, entonces ya podemos con mayor certeza hacer la intervención a los factores de riesgo pertinentes y presentes en los ambientes laborales. También hay que calificar origen, pues porque es un derecho que tienen los trabajadores. Por supuesto, es un derecho que tienen para determinar que una situación, en consecuencia de la exposición, laboral. Debemos calificar origen, pues porque acuérdense que los eventos de origen laboral, pues deberán ser objeto de las prestaciones de las administradoras de riesgo laboral, son las que tienen que, o las que deben responder por las prestaciones asistenciales y económicas de este tipo de eventos. Mientras que cuando los eventos son de origen común, le toca es a la EPS a través de sus IPs. Entonces, la calificación de origen sirve para asignar las responsabilidades. Acuérdense del artículo primero de la ley 776, acuérdense de los parágrafos 1 y 2, también de la citada norma, que establece a quién le corresponde cada uno de estos eventos, cómo debe responder por ellos. También es importante hacer la calificación de origen, pues porque nos va a permitir establecer la estadística en salud para poder determinar cuáles son los eventos que están generando una carga de enfermedad profesional dentro del sistema y que corresponde pues a las ARN, Ley 1562. Es importante pues porque cuando hay situaciones que deben llevarse a los estrados judiciales, la calificación de origen es importante para que el juez tome las determinaciones del caso. Les he dicho que es importante recordar el artículo primero de la ley 776 de 2002. Como es tan importante, entonces que la vamos a repasar. Porque la ley 776 en su artículo primero dice que todo afiliado tiene derecho a que el sistema le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas. Recuerden que los derechos asistenciales tienen que ver con toda la atención y las prestaciones económicas tienen que ver con el pago de las incapacidades que genera la presentación de estos diferentes eventos. Entonces, el artículo primero de la ley 776 me dice eso. Ahora, el parágrafo del artículo primero es supremamente importante y hay que saberlo en razón a que me establece quién debe asumir las prestaciones económicas y asistenciales por un evento. Leamos. Las prestaciones asistenciales económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional serán reconocidas y pagadas por la administración en la cual se encuentre el trabajador en el momento de ocurrir el accidente. Si es una enfermedad, en el momento de requerir la prestación. Eso significa que cuando yo tengo una enfermedad laboral y la persona requiere, cuando es un accidente, pues simplemente se va para la clínica y mismo lo atiende. Pero cuando es una enfermedad, cualquiera diría, venga, pero es que esta enfermedad seguro la empezó cuando estaba afiliado a la ARL-X. Pero no, este parágrafo segundo del artículo primero de la ley 776 de 2002 dice que cuando se trata de enfermedades laborales, quien debe reconocer la prestación asistencial económica es la ARL a la cual el trabajador se encuentra afiliado en ese momento, no en el momento en que se supone empezaba el evento de origen laboral. De tal manera que
Cuando estamos hablando, por ejemplo, una persona tiene un accidente de trabajo con exposición a material biológico. Luego hace seroconversión, es decir, ese accidente tiene como secuela una enfermedad. Pero la persona cambió de trabajo y su ARL ahora es distinta. Entonces uno diría, no, eso le toca a la ARL del momento en que tuvo el accidente. No, no es cierto, porque esto es una enfermedad derivada de un accidente. Entonces, en atención al parágrafo segundo le corresponde a la ARL en donde la persona se encuentra afiliada en el momento en que requiera la asistencia. En caso de que el trabajador se encuentre sin vinculación y se establezca que es una enfermedad de origen laboral, pues quien deberá asumir las prestaciones asistenciales y económicas es la última ARL donde él estuvo afiliado. Y ella, pues, deberá responder por este tipo de prestación, las asistenciales. La enfermedad laboral en Colombia, vamos a hacer un recuento estadístico, pues, muy corto de la importancia que ella tiene. Les voy a mostrar estadísticas de hace pocos años en donde la enfermedad laboral que ha sido calificada está en amarillo. Tenemos que en la industria manufacturera se dieron 2.600 casos y en las actividades empresariales, inmobiliarias y de alquiler se dieron 1.500 casos de enfermedad laboral. Y entonces miren que ahí hay otros que son supremamente importantes. Por ejemplo, el comercio dio 650, casi 650. La agricultura, la ganadería dieron casi 1.000. Muy bien. Para enero a julio de 2016 se tenían más de 5.000 y todo el año 2016 terminaron con más de 10.000 enfermedades laborales. Y para 2017, para el periodo de enero a julio, se tenían más de 4.000 enfermedades. El costo de la atención es exorbitante. Ustedes pueden ver los números en el lado izquierdo y son unas cantidades de dinero muy significativas. De ahí la importancia de poder hacer una adecuada calificación de los eventos de origen ocupacional, pues porque la cantidad de dinero que eso representa es muchísimo. Y entonces es importante establecer quién debe tener la responsabilidad de ello. Para el año 2016, de enero a diciembre, ahí están los presuntas enfermedades laborales que fueron 16.000. O sea, a 16.000 se hizo la impresión de que esto es una enfermedad laboral. Y de esas 16.000, más de 10.000, o sea, 10.500, fueron efectivamente reconocidas como enfermedad laboral. ¿Y esto a quién le interesa? Es decir, cuando se hace una calificación de origen, ¿a quién le interesa? De acuerdo al artículo 2251.2 del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, las personas que tienen por ley interés en los procesos de calificación, sobre todo en los resultados de los procesos de calificación, son, pues obviamente, primero, la persona a la que se le hace la calificación, el más interesado en este caso es el trabajador. Luego la EPS, la ARL, el fondo de pensiones, y miren el numeral quinto, y es que una de las personas que tiene derecho a que le den una información con respecto a cuál fue el resultado de la calificación es el empleador. Muy bien. ¿Cómo hacemos entonces una calificación? Les voy a mostrar unos 2 o 3 modelos de cómo se hace la calificación. Eso significa que no hay solamente una vía para uno llegar a la conclusión de que esto es un evento de origen común o un evento de origen laboral. Hay varias metodologías, hay muchas, yo les voy a mostrar 2 o 3. Pero indudablemente que en salud el elemento
fundamental para realizar cualquier actuación, incluyendo la calificación, pues es la historia clínica. Y la historia clínica está normada por la resolución 1995 y dice lo que ustedes ven ahí, que es un documento privado sometido a reserva, etcétera. Y entonces allí es donde está contenida pues toda la información que se puede requerir para hacer una calificación. ¿Ves que es una calificación de origen? Después de todo lo que hemos dicho. Una calificación de origen es un proceso a través del cual yo concluyo que el evento de salud que tiene un trabajador es de origen común o es de origen laboral. Punto. El proceso de determinación del origen es simplemente el conjunto de actividades que se deben de generar para tomar decisión con respecto a si el evento es de origen común o de origen laboral. Y recuerden que es un derecho que tienen todos los trabajadores colombianos. Y ese derecho, pues obliga primero a que en ello se tenga que hacer. Trabajador colombiano que pida una calificación se le debe hacer. Segundo, esa calificación establece dentro del sistema general de riesgos profesionales y en atención al artículo 1 y al parágrafo 1 de ese artículo de la ley 776 de 2002, quién debe responder por las prestaciones asistenciales y por las prestaciones económicas. En conclusión, cuando yo hago calificación de origen, lo único que voy a terminar diciendo es si ese evento de salud es de origen común o es de origen laboral. Pero no es tan fácil como decir sí es común o sí es laboral. No. Hay que tener una serie de elementos importantes para poder establecerlo. Al principio les dije que pues a uno no le pueden pasar sino dos cosas, o tener un evento común o un evento laboral. Eso en principio, como norma, como regla general, pero todas las reglas tienen su excepción. Entonces, cuando estoy hablando de este tipo de eventos, debo no olvidar las enfermedades comunes agravadas. Ejemplo, una persona que sufre una dermatitis de contacto por exposición a químicos usados regularmente en las casas. Los limpiadores, los detergentes, los desengrasantes, y adquiere una dermatitis de contacto. Entonces esa persona va a ingresar a una actividad laboral y tenemos que hacer la clara notación en la historia laboral, que es parte de la historia común y corriente de la persona, que ella tiene un antecedente y que efectivamente nosotros evidenciamos en el examen físico de la piel que tiene signos de una dermatitis de contacto. Y esta es una enfermedad común que por exposición al factor de riesgo en el trabajo, pues se verá agravada, pero no será una enfermedad. Y lo otro que tenemos son las enfermedades que se llaman paraocupacionales. Pues el ejemplo que más claramente nos muestra que es una enfermedad paraocupacional es el que se da en las zonas rurales de muchas partes en el mundo, bueno, de casi todas, pues porque ahora es muy escasa la zona rural donde no se usen agroquímicos, organoclorados, organofosforados o carbamatos, y estos agentes pues tienen un potencial bastante importante de generar efectos en la salud de los trabajadores. Cuando es el trabajador el que presenta, por ejemplo, la neurotoxicidad por exposición a estos agroquímicos, pues hablaríamos de una enfermedad laboral. Pero pasa que es muy usual que en las áreas rurales los trabajadores no, por cualquier circunstancia, no cumplen con todas las medidas de protección y entonces ellos con la misma ropa que van al trabajo se van a su casa. Y resulta que esas ropas están impregnadas de esos agroquímicos. Al estar impregnadas de esos agroquímicos, entonces las personas que en la casa, por ejemplo, su compañera, están en contacto con ese agroquímico pueden sufrir los efectos de la exposición, pero es que ellas no estuvieron en el trabajo. Pero el compañero, el esposo,
lleva impregnada en su ropa esos agroquímicos y la persona sufre intoxicación por ellos. Eso es lo que se denomina una enfermedad paraocupacional. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las responsabilidades en el sistema general de riesgos? Entonces, esos eventos de salud son, en primer lugar, determinar que la persona tiene una enfermedad común o es laboral. Cuando es común, pues por supuesto que las prestaciones asistenciales económicas corresponderán a la administradora, a las empresas promotoras de salud, y cuando es de origen laboral, a la administradora del riesgo laboral. El decreto 1507 de 2014 es el que establece cuáles son las condiciones en las que se hace una calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Y el documento que se entrega se llama un dictamen. En ese dictamen va contenido no solamente la PCL, que ya saben que significa pérdida de capacidad laboral, la fecha de estructuración, que ustedes ya saben que significa que el momento en que la persona llega al 50% de la pérdida de esa capacidad laboral, sino que el tercer elemento, que es el que nos reúne hoy, es la determinación del origen. Entonces, la determinación de origen es parte fundamental de una calificación de pérdida de capacidad laboral, decreto 1507 de 2014. Nos centramos entonces hoy en hablar de origen. Hay varias normas que nos pueden dar una guía para saber cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta al momento de hacer la calificación. Una de ellas es la resolución 2569 del 99, que aunque fue derogada por el artículo 52 de la ley 962 de 2005, pues nos da una idea de cuáles son esos elementos que uno debe tener en cuenta para realizar un análisis y llegar a la determinación de si un evento es de origen común o si un evento es de origen laboral y hacer la sustentación. Por supuesto que lo primero que tenemos que hacer es tener una historia clínica muy buena, en donde en esa historia clínica estén los diagnósticos. Nosotros tenemos que saber claramente cuál o cuáles son los diagnósticos objeto de calificación, qué es lo que se quiere, por qué se va a hacer la solicitud de calificación, para qué evento de salud, porque una persona puede tener muchos eventos de salud, pero solo hacerse calificar por el que ella considere que está relacionado directamente con la exposición a factores de riesgo en los ambientes de trabajo. Entonces tenemos una historia clínica organizadita, con unos diagnósticos que serán objeto de calificación. Ya desde el principio dijimos, mire, uno de los elementos más importantes a la hora de hacer calificación es el APT, análisis de puesto de trabajo. El APT lo debe hacer un profesional especialista en seguridad y salud en el trabajo. Cuando el factor de riesgo más importante que se debe evaluar en el APT es el riesgo ergonómico, lo debe hacer una fisioterapeuta especialista en salud ocupacional. Y cuando el factor de riesgo más importante que se va a tener en cuenta es el psicosocial, lo debe hacer una psicóloga especialista en salud ocupacional. Otro elemento importante es el manual de cargos y funciones. Recuerden aquí lo que es el profesiograma y el manual del certificado. ¿Cuánto tiempo estuvo la persona expuesta a cada uno de los factores de riesgo? Ahora bien, ¿cuáles son entonces los elementos que definen la enfermedad laboral? Recuerden la definición de la ley 1562, que establece que una enfermedad laboral es un estado patológico permanente o temporal dado como consecuencia obligatoria y directa de la clase de trabajo que la persona donde ha tenido que trabajar. Eso es lo primero. Y lo segundo es que ello esté contemplado por las normas que emite el gobierno. En este caso, el decreto 1477 de 2014. Entonces vamos a analizar cada uno de estos puntos de la definición de enfermedad laboral para llegar a las conclusiones diagnósticas, que en este caso en origen sería ¿es común o es laboral? Entonces, esta es la definición. Empecemos. Es un estado patológico.
Es decir, aquí debemos tener un evento de salud claramente diagnosticado que esté suficientemente demostrado, no solamente por la evidencia en el lugar de trabajo, sino por la evidencia en la literatura internacional, en donde haya una relación entre las variables como por ejemplo la concentración, el tiempo de exposición que tiene la persona a ese agente, en la relación que se dé con el sobrepasar, por ejemplo, el TLV o valores límites permitidos. Otra cosa importante es establecer que pueden ser más de uno de los factores de riesgo que estén presentes en la génesis de ese evento de salud. Lo mismo que se debe indagar bien con respecto a condiciones particulares que tenga una persona que en él incrementen la probabilidad de tener un evento de origen laboral. Por ejemplo, una persona que en su niñez haya sufrido otitis crónicas, otitis a repetición, que haya tenido perforación de la membrana timpánica, personas en las cuales haya habido la necesidad de usar tubos ventilatorios. Entonces son personas que tienen una susceptibilidad diferencial con respecto al resto de los trabajadores para alteraciones auditivas por exposición al factor de riesgo ruido. Les voy a mostrar uno o dos modelos de calificación de origen, simplemente para que ustedes vean todas las condiciones que hay que tener en cuenta antes de llegar a una conclusión de ¿es de origen común o es de origen laboral? Este modelo que les voy a mostrar incluye los elementos clínicos, ocupacionales, epidemiológicos, jurídicos y paraclínicos. Se usa, pero uno puede usar el modelo que quiera. Es como cuando usted va a hacer un diagnóstico de un evento de salud. Usted dice qué tiene, qué evolución ha tenido, qué dicen los exámenes, qué dice la literatura, qué dice la evidencia y en este caso, qué dicen las normas. Desde la clínica, pues por supuesto que no vamos a hacer aquí un recuento del contenido de una historia clínica, pues porque ustedes ya la manejan muy bien. Tenemos desde la enfermedad actual, recuerden, muy importante, no solamente los antecedentes comunes y corrientes de la persona, sino que aquí tiene importante papel los antecedentes ocupacionales, es decir, la persona en dónde ha trabajado, a qué factores de riesgo ha estado expuesto, en atención a esas condiciones de trabajo. ¿Qué síntomas ha presentado? Y al examen físico, pues, ¿qué tengo? Eso es desde el punto de vista de la clínica. Ahora, en la historia clínica debe estar soportado el diagnóstico. Eso significa que toda apreciación diagnóstica que se haga debe estar basada en el análisis paraclínico con los estudios que se requieran y con el soporte de la evidencia, no solamente nacional, sino internacional, con respecto a ese tipo de diagnóstico. Entonces, cuando yo estoy haciendo el análisis de el origen de un evento de salud, tengo que decir la literatura nacional e internacional que dice con respecto a esas situaciones. Es importante considerar estos aspectos en la determinación, que son, en primer lugar, desde la historia clínica, por supuesto, la variabilidad biológica. Hay personas que frente a una exposición, ejemplo, a ruido, presentan síntomas y enfermedad y otros que no. Ahí hay una variabilidad biológica de la estructura y la composición de cada uno de los elementos que intervienen en el proceso de captación del sonido. Lo otro es que un mismo evento de salud, por ejemplo, una enfermedad hepática, se puede deber a la intervención de múltiples factores de riesgo. Y lo otro es que a veces los diagnósticos no son todo lo fácil que uno quisiera, pues porque cada persona tiene una manifestación clínica
muy particular. Encontrar eventos de salud, de esos que uno llama, comillas, de libro, no es siempre lo más frecuente. Y lo otro es que, por ejemplo, cuando las personas se exponen a órganos fosforados, a órganos clonados o carbamatos, es decir, agroquímicos, ellos pueden, dependiendo de la afinidad del agroquímico por los receptores en el organismo, pueden generar un daño en uno u en otro órgano. Los agroquímicos pueden afectar el sistema nervioso, pueden afectar el sistema hepático, pueden afectar el sistema renal, y eso depende de esa susceptibilidad muy particular que tiene cada persona por el tema de receptores. No olviden que dentro de todos los elementos que en la historia clínica deben quedar claramente establecidos es cuánto tiempo ha estado expuesto en los diferentes trabajos y cuál es la cantidad de exposición que la persona ha tenido. Eso es supremamente importante porque me va a establecer cuál es la dosis a la que ha estado expuesto y cuál es el tiempo en que la persona ha estado. Y ya en la historia clínica pues están las características de cada individuo, a la condición de salud de cada persona, a la presencia de uno o varios agentes contaminantes de manera concomitante en el trabajador. Cuando estamos haciendo el análisis de la enfermedad laboral, es indiscutible que se tiene que tener en cuenta las normas que se llaman GATIZO. Las normas GATIZO están establecidas por la resolución 2844 de 2007 y la resolución 1013 de 2008. Y en cada una de ellas hay 5 guías para un total de 10 guías de atención integral de salud ocupacional basadas en la evidencia para 10 eventos de salud distintos. Muy bien, historia clínica. Ahora, desde la epidemiología es importante conocer las características particulares de cada uno de los eventos de salud, pues porque la epidemiología nos habla de las características de las enfermedades y de las personas que las padecen, y eso nos sirve a nosotros muchísimo para decir si un diagnóstico es válido hacerlo en una persona o no. El proceso del análisis epidemiológico de los eventos, ya ustedes sabrán por sus clases de epidemiología, se basan en los escritos del padre de la epidemiología, que lo tienen ustedes en pantalla, que es el doctor John Snow, y a la izquierda ustedes observan el mapa de Londres, en donde en 1854 se presentó una epidemia de cólera y a través de un análisis epidemiológico exhaustivo que hizo el doctor John Snow se llegaron a las conclusiones diagnósticas del caso. Padre de la epidemiología. Estos hallazgos de la distribución de las características de los eventos de salud, de las exposiciones y de las personas que los sufren, pues sirve para establecer medidas de prevención y control de dichos eventos. Y hoy por hoy lo vemos reflejado en los sistemas de vigilancia epidemiológica. Capítulo sexto del Decreto Único Reglamentario 1072, que nos habla del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y cómo, desde la perspectiva de sistemas, entonces los eventos de salud que se dan por exposición a factor de riesgo deben ser analizados a través de los sistemas de vigilancia. ¿Qué vamos a analizar con ellos? Pues esos eventos que espera uno que se pudieran llegar a presentar en determinados ambientes de trabajo. Finalmente tenemos el criterio jurídico y es simplemente las normas que nos dicen cuáles son los eventos de origen ocupacional. Recuerden el decreto 1477 de 2014 que tiene 2 apartados y en el segundo tenemos el grupo A y el grupo B. El primero son las enfermedades laborales directas y el segundo es la lista de las enfermedades. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la norma que me establece que debo dar el origen
es el decreto 1507 de 2014, que es para la calificación de la pérdida de capacidad laboral ocupacional, y que en el documento que se entrega, denominado dictamen, establece cuál es eh, el porcentaje de pérdida, la fecha de estructuración y el origen. Entonces aquí combinamos estos dos elementos, el uno para hacer calificación y el otro para establecer cuáles son las enfermedades laborales directas. Ese es el criterio jurídico. Finalmente, en este modelo, porque les vamos a mostrar dos, en este modelo tenemos los criterios de laboratorio en donde, de acuerdo a lo que la literatura diga de los diferentes eventos de salud, voy a solicitar, o quien hizo el análisis médico, solicito las pruebas clínicas y paraclínicas que son pertinentes para llegar a una conclusión diagnóstica en esta persona. Recuerden que el análisis de puesto de trabajo en este punto en particular juega un papel supremamente importante porque este análisis de puesto de trabajo es el que me hace la relación de, por ejemplo, cuáles son los movimientos, cuál es la carga, cuáles son las posiciones o las posiciones que están fuera de los ángulos de confort, cuáles son los movimientos repetitivos, cuánto debe cargar, cuánto tiempo debe estar. Entonces el análisis de puesto de trabajo me determina todas esas características de la relación entre el puesto y el trabajador que tiene que estar en él y me sirve para determinar cuáles de esas características están dentro del riesgo para tener determinado evento de salud. Entonces esto me va a facilitar establecer una relación causal, por ejemplo, en lo ergonómico, por ejemplo, en lo psicosocial. El análisis de puesto de trabajo es un procedimiento que realiza una inspección del lugar donde la persona trabaja y determina cuál es la exposición a los diferentes factores de riesgo y cuáles son las características de esa exposición. El artículo 2251-18 dice que el análisis de puesto de trabajo serán responsabilidad del empleador. De tal manera que les muestro abajo una nota en donde se establece que como no se envió el análisis de puesto de trabajo, que era obligación de la empresa, pues simplemente se basaron en las descripciones realizadas por el paciente y de ahí se establece la relación de causalidad que pueda existir. Conclusión, análisis de puesto de trabajo es obligación de hacerlo del empleador, que algunos pues la ARL se los hace, pero la responsabilidad directa es sobre el empleador y son fundamentales para establecer la causalidad. Hemos visto este modelo que me habla entonces que para hacer calificación de origen, los elementos fundamentales que debo tener en cuenta son los 5 que ustedes ven allá y que hemos referenciado en los últimos minutos. Muy bien. Otro modelo que hay para, y lo vamos a ver rápidamente, pues porque el más importante es el anterior, pero quiero significarles que existen varios modelos que me hablan de cómo se hace un análisis del origen de un evento de salud. Otro modelo habla de los criterios diagnósticos de la enfermedad profesional y me habla pues de estos apartados. Me dice que para establecer un origen tengo que conocer muy bien la actividad que hace la persona, mirar el interrogatorio sobre la exposición, revisar en la historia clínica, pues, por qué ha consultado, cuáles son los síntomas que se encontró en el examen físico, cuál fue el resultado de las pruebas de laboratorio, cuál es el historial de antecedentes ocupacionales que tiene la persona, el APT nuevamente juega un papel muy importante, luego establecemos una relación de causalidad y finalmente tomamos la decisión con respecto a si esto es o no es una enfermedad laboral. Rápidamente, pues el conocimiento de la ocupación nos hace referencia a la exploración de dónde trabaja, cuáles son los factores de riesgo. En el interrogatorio, pues nada, ningún comentario, simplemente conocer cuáles son los motivos de consulta de la persona que enfocaron la posibilidad diagnóstica
tiene, y por el conocimiento de los eventos de salud, pues ya sabremos encasillar cada uno de esos síntomas en una cosa o en otra. Luego tenemos el examen físico. Estoy en clase ahora. En el examen físico, pues entonces simplemente yo voy a mirar cuáles son las repercusiones que tiene la exposición a ese factor de riesgo en la persona, y entonces voy a realizar una pesquisa, por ejemplo, dónde tiene dolor, cuáles son los arcos de movilidad que están afectados, si se afectó el patrón respiratorio, si se afectaron la excursión de cada una de las articulaciones, etc. Luego pide los exámenes de laboratorio, exámenes clínicos o paraclínicos. Entonces, en los exámenes clínicos tengo diferentes pruebas. Por ejemplo, recuerden, para alturas del carpo tenemos las pruebas de Tinel, de Palen, para diagnóstico diferencial tenemos el Flinkenstein. Esas son las pruebas clínicas. Y las pruebas paraclínicas, pues entonces tenemos todos los exámenes de laboratorio, la radiografía, la resonancia, las ecografías, las electromiografías, etc. Y analizamos la historia natural de los eventos de salud de origen ocupacional. Cuánto tiempo, cuál es la exposición, cuáles son los cargos, si ha usado o no ha usado los equipos de protección personal, si hay otras personas en su trabajo que lo hayan tenido. El análisis del puesto de trabajo, ya vimos cuál era la importancia que él refería, y finalmente establecemos si existe o no una relación de causalidad con respecto a ese evento de salud, para que finalmente determinemos si el evento es de origen laboral o no es de origen laboral. ¿Cuáles son los soportes que yo voy a tener para determinar desde la higiene? ¿Qué hace la higiene? Estudiar los factores higiénicos. ¿Cuáles son? Físicos, químicos y biológicos. Entonces, desde la higiene se averigua por la exposición que debe tener la persona con respecto a cuánto tiempo ha estado expuesta, en qué oficios ha estado, cuáles son los factores de riesgo de cada uno de sus oficios, cuáles son los procesos productivos en los que se ha visto inmerso, cuáles son los análisis que ha hecho la empresa de la exposición. Recuerden, artículo 7º de la resolución 2346 son los que tienen que ver. Finalmente tenemos los criterios diagnósticos de la enfermedad profesional. Denle una mirada, por favor. Y entonces aquí tenemos cuál es la ocupación, qué hace la persona, qué se encontró, y entonces luego del análisis de todas las características, yo puedo establecer un grado de certeza, pues si estoy enfrente de un evento de origen ocupacional o no es un evento de origen ocupacional. Resumen, tenemos pues que hay que conocer la ocupación, hay que hacer un interrogatorio adecuado, hay que hacer un muy buen examen físico, hay que pedir las pruebas de laboratorio, hay que conocer la historia laboral de la persona, hay que hacer un APT adecuado, hay que finalmente establecer una relación y finalmente este resumen, ese segundo modelo nos dice cómo vamos a hacer esa calificación de el origen de un evento laboral. Y este es un cuadro que finalmente nos dice cómo puedo resumir. Por favor, denle una mirada. Entonces aquí tenemos muchas combinaciones de muchos elementos que pueden ser importantes para determinarlo. Entonces, miren que si yo me baso en la clínica, en la exposición ocupacional, en exposiciones fuera del trabajo, en la relación que existe entre el tiempo, los eventos, los síntomas, qué pruebas de laboratorio se han pedido y si está en el 1477 de 2014 o cumple con los requisitos de causalidad, entonces yo voy a tener
todas estas posibilidades. Primer posibilidad, pues que no haya ninguna duda. ¿Cuándo no hay ninguna duda? Denle una mirada, por favor, para que ustedes vean cuáles son los elementos que deben estar presentes para que no haya duda de que un evento sea de origen ocupacional. Pero cuando la persona por fuera del trabajo tiene exposición a alguno de esos factores de riesgo, entonces yo voy a tener, pues, pero con alguna duda. ¿Por qué? Porque tiene la diferencia, es otras exposiciones. Ahora estamos resumiendo, pues, todas esas. Luego, no es una enfermedad laboral, pero les quedo con mis dudas, de pronto sí, de pronto no, tengo que hacer análisis, eso es negativo. Finalmente, en estas últimas tres, no hay duda de que es una enfermedad común. No hay duda de que es una enfermedad común. Este es el cuadro con el que nosotros resumimos todo este análisis que se puede hacer de la causalidad para que logremos definir si estamos frente a un evento de origen común o un evento de origen laboral. Muy bien, chicos. Por favor, si tienen alguna duda. Parte no, doctor. Dímelo. Por mi parte no, doctor. Listo, chicos. Si alguien tiene alguna duda, como sé que tienen un curso ahora, entonces faltan 25 para las 6. Quedamos así y recuerden que las dos próximas actividades que ustedes tienen para la exposición de factores de riesgo de diferentes ambientes en los que ustedes han ido, me debe, por favor, siquiera 24 horas antes del evento. Y lo otro es quien requiera alguna orientación con respecto a cómo se hace la presentación del artículo, pues con mucho gusto a través del WhatsApp. ¿Listo? Doctor, muchas gracias. Listo, chicos, a ustedes que les vaya bien. Yo no sé lo que tienen que hacer ahora, es que hasta las 10. Adiós.